o Valeria, ¿me ayudan? Listo. Buenos días a todos. De parte de Ancha en Barranquilla queremos darle la bienvenida al comité de hoy. Mi nombre es Karen Ardila y de verdad este tema consideramos que es muy relevante, este comité laboral, debido pues a toda la coyuntura que está sucediendo actualmente. Y como siempre queremos darle las gracias a la doctora Carolina Camacho, que nos acompaña en esta mañana, que siempre nos apoya, nos aporta su tiempo y experiencia en estos temas. Muchos ya la conocen, otras personas son nuevas, por lo cual me voy a permitir leer un momento la hoja de vida de ella para que sepamos pues su experiencia. Carolina es la socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Garrigues, Colombia. Su práctica profesional se concentra en derecho laboral, migratorio y seguridad social. Asesora a compañías colombianas y extranjeras en asuntos corporativos. Además, está incluida en varios directorios nacionales e internacionales de máximo prestigio. Carolina, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, hay novedades. Hemos venido hablando de este tema desde el año pasado, creo yo. Nos has dicho muchas cosas y lo último que pasó, tú más que nadie debe estar enterada. Entonces, aquí estamos pendientes para escucharte y pues discutir y que este espacio sea productivo para todos. Muchas gracias, Karen. Antes que nada, buenos días a todos los afiliados de AmCham Barranquilla. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este comité laboral. En la mañana de hoy estaremos hablando después de tantos conversatorios y discusiones frente a la presunta reforma laboral que se iba a aprobar, teniendo ya claro que semanas atrás esta reforma fue archivada en la Comisión Séptima del Senado. Los empresarios afiliados a AmCham dicen, bueno, y entonces llevábamos un año y medio con todo de que van a restringir esto, que van a aumentar este costo, que van a hacer esto. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué tenemos? Y el panorama es bastante diverso. Es decir, tenemos distintas iniciativas impulsadas, la mayoría por el gobierno, y este conversatorio está teniendo lugar en una muy buena fecha, porque el día de ayer, los que vieron las noticias, el presidente dio a conocer las preguntas de la consulta popular. Entonces, nuestro primer tema en la mañana de hoy va a ser la consulta popular con implicaciones laborales. El segundo tema que vamos a abarcar son unos proyectos de ley que presentaron el Partido Liberal y Verde y el Partido del Centro Democrático a raíz del archivo de la reforma laboral. Estos partidos políticos presentaron iniciativas legislativas con contenido laboral de cara un poco a mandar el mensaje de no es que estemos en contra de la reforma laboral, es que no estamos de acuerdo con el contenido de la reforma, pero sí hay aspectos que creemos que vale la pena modificar o introducir en nuestra legislación. Como ustedes saben, a los senadores del Partido Conservador, Libertad, Centro Democrático, que fueron los partidos que ordenaron, dieron la mayoría para el archivo del proyecto de reforma laboral en Comisión Séptima, fueron expuestos públicamente como si fueran personas que estuvieran en contra de la gente. Y obviamente están muy preocupados los partidos y surgieron estos proyectos. Y tenemos también una agenda legislativa que no debería ser legislativa, que le llaman agenda regulatoria, pero realmente lo que está planteando el Ministerio del Trabajo en su proyecto de agenda es introducir algunos aspectos de la reforma laboral a través de decretos. Entonces, estos son los tres temas que les traemos en la mañana de hoy para conversar. El primer punto es la consulta popular. Y lo primero es que hay que contarles qué es la consulta popular, porque las personas
no estamos familiarizadas, normalmente el público en general, con normas de contenido laboral a través de una consulta popular. Lo primero es que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en el que el Ejecutivo, el presidente o la autoridad departamental, distrital, municipal o local consulta, o el gobernador consultan al pueblo para que se pronuncie frente a una pregunta en las urnas, una pregunta que debe ser clara, precisa, y que solamente puede contestarse sí o no. Esta consideración a pueblo lo que hace es que en función de la respuesta que se dé, si es positiva y se cumplen con los estándares de mayorías, porque ahora vamos a ver que tiene que haber una mayoría del censo electoral eh, para que pueda pasar la pregunta. Entonces, ahora vamos a entrar en el detalle. En Colombia hasta la fecha se han hecho 40 consultas populares, la última fue la anticorrupción que no pasó, que tenía... Cada pregunta que se hace en la consulta tiene que cumplir con un número de respuestas y con un número de respuestas favorables. Entonces, ¿cuál es el panorama hoy en día? El presidente ya tiene preparadas la justificación y dice que va a presentar, y las preguntas. Tan es así que salió en medios de comunicación ayer y hoy en la mañana todas las preguntas. Esto se lo va a presentar el gobierno al Congreso, específicamente al Senado de la República, el 1 de mayo, Día del Trabajo, en la Plaza de Bolívar. A partir de ahí el Senado tiene un mes, no es el Congreso en pleno, no es la Comisión Séptima del Senado, es todo el Senado, plenaria del Senado, para aprobar o no aprobar las preguntas. Pero el Congreso, en este caso, en la Cámara que corresponde al Senado, no tiene la potestad de modificar las preguntas, ni de eliminar unas y de... Tiene que simplemente aprobar o improbar. Es un sí o no, un yes or no. Pero el punto aquí es absolutamente político. ¿Por qué? Porque es muy difícil, si somos conscientes, para el Senado de la República decirle no a la consulta popular, porque es ponerse en la palestra pública diciendo no le vamos a dejar al presidente siquiera preguntarle al pueblo. Y ese es un mensaje muy peligroso. Entonces, en los distintos conversatorios y en las distintas instancias políticas en las que hemos participado, conocemos de buena fuente que es bastante probable que el Senado tenga que aprobar esa consulta popular en los términos que le está presentando el presidente. Después de la aprobación en el Senado, que tiene que darse un mes después, y esto es el 1 de mayo, entonces en el mes de mayo se da. En junio, el presidente con la firma de todos los ministros realiza la convocatoria. Y todo apunta a que, y ya lo dijo el presidente y lo dijeron los ministros, es como tiene que darse en unas elecciones, una consulta de los partidos hacia octubre, lo que se piensa es que se va a hacer esto al tiempo que se haga la consulta de los partidos. Porque hay un plazo indicado que es dentro de los 3 meses siguientes o en la fecha que se fijó para la consulta en la solicitud del presidente. ¿Qué se requiere para que esta consulta popular pase? Y ahora después vamos a ver el contenido de la consulta. Primero, para que pase cada uno de los puntos, tiene que haber una participación de una tercera parte del censo electoral. Eso significa, tienen que votar, sí o no, simplemente votar. 13.650.000 colombianos aproximadamente. Y
De esos 13.650.000, la mitad más uno tiene que haber respondido sí a la pregunta. El análisis se va a hacer pregunta por pregunta. Es decir, si una pregunta no la contestaron sino 10 millones de colombianos, no importa si contestaron sí o no, ya ni siquiera, ya no pasó, porque no cumplió con el umbral de participación ciudadana, que es la tercera parte del censo electoral. Después, digamos que se hace el check de que cada pregunta cumplió con el umbral, ahí sí se mira el número de votos afirmativos y tiene que ser la mitad más uno. Después de esto, ojo, el tema es que en las consultas populares no hay control de constitucionalidad previo. Es decir, la Corte Constitucional no va a entrar a verificar si las preguntas son constitucionales, si hay vicios de forma, en fin. Entonces, el control constitucional es posterior. ¿Y qué ocurre frente a una pregunta cuya participación fue de la tercera parte del censo y fue respondida o afirmativamente en la mitad más uno de los votantes? Es que obliga al Congreso a expedir la legislación para volver realidad ese mandato del pueblo. Y el Congreso va a tener un plazo que consiste en esa legislatura, en las sesiones que queden de esa legislatura o a más tardar en la legislatura siguiente, para poder decidir, o más bien decidir no, para poder emitir la legislación que le ha ordenado el pueblo. Si el Congreso no adopta la legislación dentro de este plazo que les mencioné, es decir, a más tardar en la legislatura siguiente, el presidente queda automáticamente facultado para expedir la legislación dentro de los 15 días siguientes con un decreto con fuerza de ley. Esto es un escenario complicadísimo que ojalá no lleguemos a él. Y después viene un control posterior de constitucionalidad frente a esas normas, por supuesto. Ahora entremos en las preguntas. Son 12 preguntas las que pretende hacer el gobierno en la consulta popular. La primera pregunta es, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Esta pregunta tiene dos elementos. El primer elemento es incluir un límite a la jornada diaria de 8 horas. Límite que fue derogado con la ley 2101, porque nuestra norma anterior establecía que la jornada diaria máxima era de 8 horas. Esa norma quedó eliminada con la reducción de jornada. Entonces, están buscando revivirlo. Y la segunda parte es la jornada diurna, que hoy en día es de 6 a 9 de la noche. Y quieren volver a lo que teníamos antes de la 789 del 2002, que es de 6 a.m. a 6 p.m. Es decir, las empresas van a pagar 2 horas más de recargo nocturno si sus trabajadores laboran entre las, perdón, 3 horas más de recargo nocturno, de 6 a 9 de la noche, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical y festivo? Hoy en día el recargo es del 75%. Lo que quiere volverse es a lo que teníamos antes de la 789 del 2002, que es el recargo de pago dominical del 100%. La tercera pregunta, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? No dicen qué tipo de tasas, no dicen qué tipo de incentivos.
difícilmente esto sea algo a lo que la gente se oponga. O sea, ¿quién se va a oponer a que la micro, pequeña y mediana empresa tenga un tratamiento preferente de cara a sus tasas y la generación de incentivos adicionales? Es más, ya existe. ¿Está de acuerdo? La cuarta pregunta. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Quién va a contestar eso que no? Me pregunto yo. ¿Quién está en desacuerdo con que una persona le dé los permisos necesarios para atender tratamientos médicos? ¿Quién está en desacuerdo con que se le otorgue una licencia a una persona que está en un periodo incapacitada por un tema menstrual? Si ustedes se dan cuenta, las preguntas están redactadas de una manera en la que difícilmente una persona medianamente razonable, independientemente de su filiación política, conteste que no. Pero es distinto si lo que yo estoy preguntando es, ¿está de acuerdo con que los empleadores tengan que pagar el tiempo necesario para todos los tratamientos médicos de sus empleados? Es distinto si eso es lo que estoy preguntando, ¿no? Ahí sí muchas personas de pronto contestarían que no, pero que a una persona le den el permiso para atender un tratamiento médico, yo creo que difícilmente una persona contestaría que no, porque esa misma persona pensaría que en algún momento ella va a necesitar atender un tratamiento médico. La quinta pregunta. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Entonces, 2 personas con discapacidad. Esto es una ley de cuotas. Es decir, si yo tengo una empresa con 100 empleados, tengo que salir a contratar a 2 personas con discapacidad. Es decir, si tengo 100, 101, 102, 103, lo que debería salir a hacer es despedir esos 4 para estar por debajo de los 100 y no tener que contratar 2 personas con discapacidad. Y ahora viene el tema de qué es persona con discapacidad. Porque si vamos a aplicar el criterio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional o el de la Corte Suprema de Justicia o los que tengan una calificación, ahí eso va a ser complicado. Sexta pregunta, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de las instituciones similares tengan un contrato laboral? La pregunta para mí es otra en ese aspecto. Hoy en día nada prohíbe para que yo contrate un aprendiz SENA con un contrato laboral. Es decir, una persona, si yo quiero contratar un aprendiz, es más, hay empresas que tienen aprendiz SENA, no, un aprendiz. Hay personas que tienen un cargo que se llama aprendiz y está en contrato laboral. Cosa distinta si lo que tú me estás diciendo es que acabemos con la figura del contrato de aprendizaje, tal y como existe hoy desde la 789 de 2002, y ahora ya no hay contrato de aprendizaje como forma especial, sino que solamente hay contrato laboral. Entonces, la obligación de contratación de aprendices se va a cumplir es a través de contratos laborales. Eso significa que los aprendices entonces tienen derecho a prima de servicios, tienen derecho a todas las preventas de un contrato de trabajo, cosa que no aplica hoy en día porque ellos tienen es un auxilio de sostenimiento en función de la etapa en la que están. Y entonces yo voy a tener un trabajador que está en fase electiva. Entonces yo tengo un trabajador en fase electiva, al cual le pago prima de servicio por su contribución al servicio y resulta que estás estudiando porque no atiende a la empresa porque está en fase electiva. Pero difícilmente una persona va a contestar esta pregunta que no. ¿Quién no está de acuerdo con que los jóvenes, ahora, cuál es la pretensión? ¿Que todos los jóvenes que estén estudiando tengan automáticamente derecho a un contrato de trabajo? Eso también sería un poco absurdo. Y así lo está entendiendo la gente.
El, la pregunta número 6, 7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato? Paremos ahí. ¿Ustedes creen que los trabajadores hoy en día que están en las plataformas de reparto, y me refiero a trabajadores, personas que están laborando, no estoy refiriéndome a contrato de trabajo, sino no tienen un contrato, no acuerdan un contrato, no firman un contrato? Claro que acuerdan un contrato. Ellos firman un contrato con la plataforma. Entonces pregunta, ¿está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato? A ver, eso se llama autonomía de la voluntad privada, libertad de empresa. Son derechos fundamentales. El pueblo no puede restringir la posibilidad que tiene un individuo de acordar su contrato. Así contestaran esto mayoritariamente que no. No podría el Congreso expedir una norma inconstitucional diciendo que los trabajadores de las plataformas de reparto no tienen derecho a firmar un contrato. Claro que tienen derecho a firmar un contrato. Segunda parte, y se les garantiza el pago de seguridad social. Listo, perfecto, sí. Pero ¿quién lo va a garantizar? El Estado, la plataforma, el local comercial. ¿Quién? Porque ahí te dicen que garanticen el pago de seguridad social, pero no quién. Y no dice el cubrimiento de seguridad social, dice el pago de seguridad social, que es diferente. No nos olvidemos que en los contratos de trabajo, el pago de seguridad social no lo paga solo el empleador, lo paga el empleador y el trabajador, porque el trabajador contribuye a su cotización a pensión y a su cotización a salud. A lo que no contribuye es a la cotización a riesgos laborales. Octava pregunta. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? No nos olvidemos que la reforma laboral tenía un capítulo del contrato agrario que pretendía formalizar a los trabajadores del campo. Excelente, pero lo que no puede entenderse es que el contrato agrario tenía un salario más alto que el salario mínimo de los trabajadores no agrarios. Entonces yo quería saber qué empresario del campo iba a estar interesado en formalizar con un costo mayor incluso que los empresarios urbanos en el ejercicio normal de su actividad productiva. Entonces, los empresarios del campo, estoy segura que no se oponen a los derechos laborales de los trabajadores del campo, pero ¿en qué términos? La pregunta es ¿en qué términos? Novena pregunta. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Y esa me muero del susto. No se les olvide que en la reforma querían prohibir inicialmente la tercerización, o sea, la posibilidad de subcontratar, y la intermediación laboral, la posibilidad de contratar empresas de servicios temporales. Pero ahora le agregaron mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales. A ver, los contratos sindicales son contratos que suscribe una organización sindical con una empresa para prestar la organización sindical servicios, como si fuera un contratista. Y se han utilizado para hacer intermediación laboral ilegal o tercerización laboral ilegal. Pero me sorprende y me genera todo tipo de suspicacias esta pregunta, porque me preocuparía mucho que la pretensión sea prohibir a través de esta pregunta la tercerización y la intermediación. Que la prohíban a través de contratos sindicales ilegales. Es que hoy en día yo no tengo que, si el sindicato funge como empresa de servicios temporales, eso es una tercerización ilegal ya. Y ya está eliminado. Eso está prohibido. Eso no está permitido.
Y ahora más adelante les voy a contar una anécdota de cuando en su momento la 1369, eh, que dio lugar a todo el problema de tercerización ilegal, cómo se dio esa discusión. ¿Está de acuerdo? eh, Décima pregunta. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros informales? O sea, que yo sepa, las madres comunitarias no son informales. Que yo sepa, las trabajadoras domésticas no deben ser informales. Que yo sepa, los periodistas no deben ser informales, los deportistas tampoco, ni los artistas ni los conductores. Sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. Hoy en día la regulación obliga a todos estos a cotizar a la seguridad social, ellos y sus contratantes. Entonces, ¿está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas sean formalizadas? Sí, y eso está supuestamente en todas las iniciativas, o sea, desde el plan de gobierno anterior se hablaba de la formalización, que el problema del país es de formalización. No tenemos, ¿está de acuerdo con que se formalice? Claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con la formalización? Este país, cuando inició este gobierno, tenía una formalización de menos una informalidad de menos del 50% y vamos en un 60%. Es decir, hemos retrocedido más de 10 puntos. ¿Para qué? Perdón, tengo que hacer la corrección. Este país antes de la pandemia, no es antes de este gobierno. Antes de la pandemia tenía una formalidad de más del 50% y hoy en día es alrededor del 40%. La formalidad. Incluso esto a pesar de que modificaron las reglas del DANI para hacer más difícil contar la formalidad. Si pusieran los mismos criterios que teníamos hace 10 años de formalidad y de informalidad, tendríamos una informalidad muy superior al 60%. Lo que pasa es que cambiaron la definición de cómo lo medir, para que no se diera tanto el golpe. Pero esto, ojo, esto no ocurrió aquí, esto ocurrió desde el gobierno pasado. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Y aquí casi me da un paro cardíaco cuando vi el noticiero, porque escuché al ministro del Trabajo diciendo que se propendía como regla general por el contrato a término indefinido, pero que eso no significaba que no pudieran existir contratos de prestación de servicios. A ver, cómo el ministro, o sea, va a confundir las modalidades de contratación laboral con el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo y no es comparable con el contrato a término indefinido. Las modalidades del contrato de trabajo son contrato a término fijo, indefinido, por obra labor, accidental o transitorio. Hasta el doctor Benedetti abrió los ojos cuando escuchó esto. Se nota los que vieron el noticiero anoche. ¿Está de acuerdo con constituir, última pregunta, un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Un fondo especial, ok. ¿Cuál fondo? Con la plata que acabamos de trasladar por la reforma pensional de los fondos privados a Colpensiones. Entonces, la plata de los ahorros pensionales que estaban en los fondos privados las vamos a usar para hacer un fondo especial para darle un bono pensional a los campesinos y las campesinas. O sea, porque el tema no es si les quieren o no les quieren dar un incentivo, porque además la reforma pensional trae una serie de incentivos para las personas adultas mayores, etcétera, que no tengan acceso a una pensión, sean o no sean campesinos. Entonces, además de eso, va a coexistir con eso un bono pensional para los campesinos y las campesinas. Y si sí, lo que vamos a hacer es coger la plata de los ahorros pensionales de los que han trabajado y pagado todos los años entre el 4 y el 6% de sus
salarios, ingresos laborales para pagar eso? Es la pregunta. Entonces, después de mirar todos estos preguntas, yo quiero saber quién contestaría eso, ¿no? Difícilmente, difícilmente. Pero entonces ya saben cuáles son las preguntas y el efecto, porque el tema es la pregunta. Tú puedes decir sí, pero es que todas esas preguntas, la respuesta es un depende, que es lo que odia la gente que uno le contesta cuando consulta al abogado, porque es que depende cómo. Depende cómo. ¿Quieres permiso? Eh, ¿Quieres que te den permiso para un tratamiento médico? ¿Quién va a contestar que no? ¿Quién va a contestar a eso? El tema es el cómo. Permiso remunerado. ¿Remunerado cómo? Con salario. ¿Y quién lo paga? ¿La seguridad social o lo va a pagar? Porque si es la seguridad social, ¿por qué no lo incapacitan? O sea, si está en un tratamiento médico en el que no puede trabajar, ¿no deberían incapacitarlo? Ahora, si es una cita de control, ok, ¿eso es parte de la jornada laboral o no? Todo depende. Porque no nos olvidemos que Colombia es uno de los países en los cuales, según Bloomberg, trabajamos aproximadamente horas efectivas 37, 38. Y esta es una medición de cuando teníamos la jornada de 48 horas. ¿Por qué? Porque es que los colombianos somos absolutamente improductivos en el trabajo. ¿En qué sentido? No es que seamos menos inteligentes ni menos capaces. Es que en el trabajo, al trabajo nos llevamos la casa, la vida social, la vida familiar, todo. Entonces la gente se maquilla en el trabajo, busca otro empleo en el trabajo, busca la casa a la que se va a mudar en el trabajo, escucha música en el trabajo, atiende los temas de sus familiares en el trabajo. En Colombia, en los lugares de trabajo, no están proscritos los celulares personales, cosa que, por ejemplo, ocurre en todos los países desarrollados. Tú no puedes atender el teléfono personal en tu horario de trabajo. Bueno, esta es la consulta popular. Entonces ya ustedes saben, tendrían que votarla más de 13 millones de colombianos, tendrían que ser positivas más de 6,8. Para mí el tema aquí es, si la votan, la habilitan, porque ¿quién va a contestar que no? Ahora vamos a hablar de los proyectos de ley. Hay tres proyectos de ley, como les dije, relevantes: 406, 424, 409. El del Partido Liberal. La propuesta es que la jornada nocturna empiece a las 7 de la noche. Este, este parámetro tiene bastante consenso. Lo que hemos visto es que el Congreso está muy... ¿Quién en Colombia dice voy a comer a las 7 de la tarde? Para los colombianos en el inconsciente la noche empieza a las 7, no a las 6, no a las 8, no a las 9, a las 7. Es más, esto tiene que ver con nuestra ubicación geográfica en el globo terrestre. Aquí oscurece entre 6:30 y 7, dependiendo de la época del año. Tiene todo el sentido. Pero aumenta 2 horas el pago del recargo nocturno, el 35. Ojo, costeo laboral. Segundo punto de esta iniciativa legislativa. El recargo dominical y festivo se incrementa al 100%. Es decir, volvemos a lo que teníamos antes de las 789 del 27 de diciembre de 2002. 25% más en el recargo nocturno, porque hoy en día es el 75. Segundo proyecto de ley. Estos proyectos los presentaron los senadores que hundieron la reforma laboral. Ojo. Proyecto de ley 409. Esta también tiene que ver con la jornada y propone que la jornada nocturna empiece a las 8 de la noche. No a las 7, no a las 6, a las 8. Implica 1 hora más de pago de recargo nocturno. Pero tiene una excepción importante. La excepción para la cual no aplicaría
es para las industrias que tengan actividades mayoritariamente nocturnas. Y pone unos ejemplos: restaurantes, celaduría, etcétera. Entonces, habrían unos sectores de la industria que se contarían la noche a partir de las 9 y otros a partir de las 8. Y yo lo que digo ahí es, eso no resiste una demanda de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad. De cara al trabajador, el desgaste por la jornada nocturna es la misma si trabaja en una empresa que se dedica al restaurante que si trabaja en una consultora y le tocó quedarse. No le veo mayor diferenciación ahí. Esta iniciativa plantea también el pago del recargo dominical al 100%, pero lo que establece es una graduación para que no sea de un solo zarpazo, como decimos en la costa, sino que haya en el 2025, suba al 80, en el 26 al 90, en el 27 al 100. Aplicación gradual, como hicimos con la reducción de jornada, que este año pasamos a 44, estamos en 46, en julio pasamos a 44. Lo que están diciendo es de a poquito, pero volvemos al 100. Y el tercer punto de esta iniciativa legislativa es una reglamentación para el pago de seguridad social a tiempo parcial para pequeñas y microempresas y pequeñas empresas, que implica cotizaciones inferiores al salario mínimo. Han habido distintos intentos, esto es problemático, se mete con la sostenibilidad del sistema, pero esos son los tres puntos que trae este proyecto de ley, el 409, que es el segundo que les comento. Y el tercer proyecto de ley es el 406 del Centro Democrático, que tiene dos temas, que no tiene ya nada que ver con jornadas. Uno es contratación a través de plataformas digitales, diciendo que el contrato con las plataformas digitales no tiene que ser un contrato laboral, va a ser un contrato civil con unas reglas especiales de cotización a seguridad social. Si el ingreso es superior al salario mínimo y se cotizaría sobre el 40% del ingreso, que es la regla que ya hay para contratistas. Una contribución, el 60% lo pone la plataforma y el 40% el contratista, o sea, el individuo, excepto para temas de riesgos laborales que los asumiría la plataforma en aquellos casos que el repartidor tenga ingresos inferiores al salario mínimo, cotizaría a través de los BEPS. Recuerden que declararon inconstitucional el piso de protección social, pero no los BEPS, que estaban y existían incluso antes del piso de protección social. Solidaridad de la plataforma, si no hay en materia de las prestaciones económicas y asistenciales, si no hay afiliación a seguridad social. Y el segundo punto es que introduce una prima nueva. Lo que está ofreciendo o lo que está proponiendo el Centro Democrático es que haya una nueva prima que no va a ser salario, pero ni tampoco ni tampoco prestación social. Entonces yo quiero saber qué es. Porque eso sí es muy importante para poder entender si se mete para la ley 1393 en los excesos, para saber qué tratamiento se le da cuando el trabajador se da. Entonces dice específicamente no es salario ni protección social, ni prestación social, pero no dice qué es. Es una prima que recompensa a los trabajadores por el crecimiento económico del país, pero que es atado al crecimiento económico de la industria y de su empleador. Y nos vamos a ver qué es crecimiento económico de la industria. Esta prima sería solo para los trabajadores que devengan hasta 3 salarios mínimos. Estamos hablando todos los que estén por debajo de 4.300.000 pesos aproximadamente. Esta prima sería equivalente a medio salario. ¿Pero cuál salario? El básico, el variable, el del semestre, el promedio del año. ¿Cuál de las bases salariales? Dice medio salario. Pagadero en 2 contados, en marzo y en septiembre. O podemos acordar un solo pago y se tiene que hacer en marzo del año siguiente. Pero si el trabajador se fue o lo despidieron en enero, ¿qué pasa?
¿Tiene derecho o no tiene derecho? Y tiene, tiene además una, dice, esta prima debe constar por escrito en los contratos. Porque si es obligatoria y de naturaleza legal, porque la tengo que meter en el contrato. O sea, estoy modificando el contenido del contrato de trabajo. Y si yo contrato a una persona y se gana 5 salarios mínimos hoy, pero en 3 años, como el salario mínimo ha estado incrementado, le han hecho ajustes por debajo del salario mínimo y queda por debajo de los 3 mínimos, entonces tengo que salir a reformar el contrato. Y dice, tiene que constar por escrito, pero si el contrato es verbal, se presume. Entonces, o sea, la regla siempre ha sido lo que está en la ley no lo tengo que replicar en el contrato. Si esto es obligatorio, porque tiene que estar como si fuera un acuerdo de las partes en el contrato. Los empleadores que logren acreditar que tuvieron un crecimiento inferior al 4% no están obligados a pagar la prima. Entonces yo quiero saber qué empleadores van a presentar en sus estados financieros un crecimiento superior al 4 para tener que pagar la prima. ¿Qué es lo que pasaba con el aguinaldo en México? Que es una prima que se pagaba en función de las utilidades de las empresas. Entonces, había todo tipo de estrategias en su momento para que no se activara esta obligación. Es más, tenían una empresa que era la que tenía contratada a la gente y otra que era la que cobraba y tenía las utilidades para que no quedaran las utilidades en las que estaba la gente y no tener que repartir las utilidades. O sea, no me parece una buena idea este tema de cómo se está planteando la exoneración. Y nos quedan 18 minutos para evacuar el tema estas son las iniciativas legislativas, las tres. Ahora vamos a ver los proyectos de decreto. Y esto es lo que a mí más me preocupa. Porque la consulta popular está en nuestras manos que pase. Los proyectos de ley están en manos del Congreso que pase. Pero los decretos están en manos del gobierno que pase. Y el planteamiento fue este. Y esto viene de una amenaza del que hoy es el ministro de Minas, cuando en su momento no estaba dándose, porque digamos el hundimiento de la reforma laboral se dio cuando ya Edwin Palma estaba en el Ministerio de Minas y Energías. Antes fue viceministro del Trabajo. Y en su momento la ministra era la doctora Gloria Inés. ¿Qué pasó? Ellos dijeron, si no nos aprueban la reforma laboral como queremos o como la necesitamos, lo vamos a hacer nosotros desde el Ministerio del Trabajo vía decretos. Y ahí el tema me preocupa mucho, porque es que el Ejecutivo, que es el gobierno, nosotros estamos en una república democrática, tenemos una rama ejecutiva, una legislativa y una judicial. La ejecutiva, que es el gobierno, no tiene potestad ni facultad legislativa, sino reglamentaria. O sea, ellos no pueden inventarse leyes, pueden reglamentar leyes, que es diferente. La legislación establece que ciertas materias requieren cierto tipo de leyes. Por ejemplo, hay unas leyes que son las leyes estatutarias que requieren unas mayorías especiales en el Congreso y una serie de debates. Entonces, si yo estoy legislando las materias a través de un decreto, estoy usurpando y es la facultad de la rama legislativa. Y eso es gravísimo en una democracia y en una república. Meterse con la división de poderes. Excesos en la potestad reglamentaria. Yo no puedo, por ejemplo, salir a definir qué es intermediación ilegal si la ley no está definiendo la intermediación ilegal.
Eso es para mí un punto de legislación, no de reglamentación. Y lo que están, para mí, eso es un abuso de la presunción de legalidad, porque el argumento y la jugada es la siguiente. Yo saco el decreto, sé que es ilegal, sé que no lo podía sacar, pero mientras la Corte Constitucional o la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la realmente competente, se pronuncia sobre eso, ¿qué va a ocurrir? Entró a regir. ¿Qué es lo que está pasando con la reforma pensional? Está entrando a regir y todavía hay una mora judicial gigantesca frente a si es legal o no es legal el trámite de la reforma pensional. Entonces estamos jugando lo siguiente, yo saco el decreto es ilegal, pero de aquí a que se pronuncie el Consejo de Estado, ya se acabó el mandato presidencial, que se lo deroguen al siguiente. Pero ya yo hice lo que quería hacer en los meses que me quedaban de gobierno. Eso es lo grave. Y obviamente, si es ejecución de la potestad reglamentaria, eso lo hago unilateralmente como gobierno. No tengo que consultar ni dialogar con nadie. Yo saco lo que quiero. Y estos son los decretos que se están planteando. Un decreto de tercerización e intermediación laboral, en el que definen o dan los lineamientos para definir qué es tercerización laboral ilegal y qué es intermediación laboral ilegal. Carece de una organización propia y estructura productiva especializada. Eso es lo que dice el decreto. Y tiene una cantidad de indicios, que no tenga capacidad financiera, que no tenga autonomía técnica y administrativa, que el beneficiario de los servicios dicte la jornada y el lugar. A ver, si a mí me están prestando un servicio de fotocopiadora y asistencia de IT y yo soy una firma de abogados, pues lo lógico es que yo necesito ese servicio en mis instalaciones. Entonces estoy dictando el lugar. Entonces es ilegal esa subcontratación. Es que si yo lo que necesito es el servicio de apoyo de implantes para el manejo de logística de viajes, que eso es algo que tienen todas las multinacionales, por ejemplo. Tienen un contrato con Aviatur o con alguna agencia de viajes en el cual le prestan en sitio todo el tema de logística de viajes, porque son empresas en las que la gente viaja muchísimo. Entonces, eso se hace en horario hábil, en el mismo horario de la empresa. Entonces, estoy ejerciendo, como estoy dictando el horario, entonces es tercerización ilegal. A ver, conversando en un panel la semana antepasada, tuve el honor de estar en la cumbre laboral que se hizo acá en Bogotá y mis colegas, algunos decían, bueno, pero por lo menos nos dan los lineamientos de qué es lo que están pensando. Bueno, a mí me parece que es que cuando yo no, más allá de discutir frente a los lineamientos que están proponiendo, es que para mí tenemos que respetar la forma. O sea, ¿quién le dio, dónde está la norma que le dio una potestad reglamentaria al gobierno para esto? Para mí, ellos podrían, incluso ya hay unos temas de los indicios, muchos con los cuales estoy de acuerdo, tengo que decir. O sea, el beneficiario de los servicios no puede ejercer la potestad reglamentaria, por ejemplo, ni la disciplinaria. O sea, si yo estoy disciplinando a los trabajadores de mi contratista, estoy dando lugar a un contrato de realidad y además hay una tercerización ilegal, sin duda. Pero para mí, esto no es una materia que deba regular el Ejecutivo. Em, Intermediación laboral ilegal. Están diciendo la reglamentación que si yo contrato con una empresa no autorizada para suministro de personal, es ilegal la intermediación. Eso ya lo dice la ley. Eso ya lo dice la ley. Quien contrate empleados en misión
por fuera del marco regulatorio del artículo 77 de la ley 50 del 90. Eso ya lo dice la ley. Y hay un decreto que dice eso también, del 2000. Entonces, no necesito este decreto, a mi juicio. Lo que pasa es que en Colombia creemos que pidiendo decretos solucionamos los problemas o leyes. Y lo que necesitamos es aplicar lo que ya está. Las multas de 1 a 5.000 salarios mínimos. Eso estaba. Ojo, cambian un poco las multas porque en este tema de intermediación habían unas normas, unas multas mensuales sucesivas que nunca había aplicado y nunca ha aplicado el ministerio. Eso es un punto interesante de análisis. Segundo decreto, tiene que ver con los comités de convivencia laboral. Ya teníamos una resolución, la 652 de 2012, tenemos la ley 1010 de 2006 de acoso laboral y tenemos todos unos decretos que reglamentaban también ese tema. Ahora esta reglamentación es más exigente aún y dicta todo el procedimiento dentro del comité de convivencia y me habla de una política de convivencia laboral y me habla de un procedimiento de elección y de cómo se hacen los reemplazos cuando alguien deja de ser miembro del comité. ¿Cómo es el archivo de los documentos? ¿Qué tiene que hacer el presidente? ¿Qué tiene que hacer el secretario? Los requisitos de la que... Todo esto, a mi juicio, las empresas debían reglamentarlo internamente con un reglamento del comité de convivencia. Muchas empresas no hicieron eso. Pero si esto llega a salir, más carga administrativa y además la reglamentación es cada mes más detallada. Pero tengo que decir que estoy de acuerdo con muchísimos de los planteamientos, porque es lo que yo incluyo cuando asesoro a mis clientes en el tema de funciones de comité. Por ejemplo, el comité de convivencia sí tiene potestad para revisar los hechos constitutivos de acoso. Había muchas firmas que decían que el comité de convivencia no tenía facultad, entonces ¿para qué existía? Siempre fue mi postura. Me está dando la razón, o por lo menos estoy alineada con el gobierno con eso. Segundo, que el comité de convivencia debe buscar espacios de diálogo, de concertación y conciliación sin que implique reconocer que hubo acoso. Totalmente de acuerdo. Establece que el comité de convivencia tiene que hacer un seguimiento a los casos, apenas lógico, para el bienestar de todos al interior de las compañías. Establece que ya la prescripción ya no es, obviamente ya sabíamos porque ya desde antes habían habido pronunciamientos jurisprudenciales y había normas, hechos ocurridos hace más de 3 años. Es decir, la prescripción es 3 años, no 6 meses, como traía la ley 1010. Tiene un tema de establecer los requisitos de procedibilidad de una queja. Una queja no puede ser anónima, con lo cual estoy de acuerdo. O sea, yo no puedo decir me están acosando anónimamente porque entonces ¿cómo sabemos a quién están acosando? Y establece unas cargas en materia del denunciante, lo cual me parece, porque es que uno no puede ser tan irresponsable de decir aquí hay acoso en esta empresa sin decir cómo, cuándo, dónde ni quién. Y lo que dice este decreto que proyectan sacar es que en ese caso va a ser inadmitida la queja de acoso. El tercer punto, o tercer decreto, más bien, tiene que ver con la fijación de servicios mínimos durante la huelga. En Colombia, la huelga en servicios públicos esenciales está prohibida. Y lo que están es legalizándola, diciendo que sí, con unos servicios mínimos. Y esto sí es un cambio peligrosísimo. Porque imagínense porque hoy en día paran, igual pero son paros. Los paros no son legales. Pero aquí le estamos dando la puerta a los sindicatos a que legalmente paren los servicios públicos esenciales.
y establecen un procedimiento en el que si no se ponen las dos partes en qué es lo esencial y mínimo de servicios públicos que tienen que mantenerse. O sea, ¿el planteamiento cuál es? Usted sí va a poder hacer huelga en los servicios públicos esenciales, pero va a tener que mantener unos servicios mínimos. ¿Y cuáles son los servicios mínimos? El portero de la clínica. Eh, 2 buses en toda Bogotá para el transporte. Si no se ponen de acuerdo, porque es que si no llegaste a un acuerdo en la mesa de negociación con el sindicato, ¿qué te hace pensar que vas a llegar a un acuerdo en los servicios mínimos? No va a haber acuerdo en los servicios mínimos. Entonces el Ministerio del Trabajo a través del inspector, en un plazo de días, 2 días para intentar el acuerdo, 2 días para solicitar información, 3 días para que la parte presente la información y 5 días para que el inspector saque el acto administrativo. O sea que a uno le fijan los servicios mínimos en un plazo de 12 días hábiles. Eso es lo que está diciendo este procedimiento. Y que si no estoy de acuerdo, puedo interponer recursos, pero que eso no importa, porque sigue hacia adelante y el recurso se define en efecto devolutivo. Es decir, dentro de varios meses lo definimos y voy a devolver lo que se hizo. ¿Cómo lo voy a devolver si ya pasó la huelga? Ya si era el empleador y si era el usuario y si era la sociedad, ya me perjudiqué. El cuarto decreto tiene que ver con la negociación colectiva unificada. Recuerden que uno de los puntos más importantes de la reforma laboral en un comienzo era la unificación de las mesas de negociación para que hubiesen convenciones colectivas por ramas, sector, actividad o cualquier otro nivel. Ese es el problema. Con criterios de grupo de empresas, etcétera. Eso, la suscripción de convenciones colectivas en niveles superiores a la empresa no degrega ni modifica las existentes y se tiene lo más favorable de la que está a nivel superior. Entonces, cuando a mí me digan cuál es la convención que aplica, yo voy a decir un pedacito de esto, un pedacito de esto, un pedacito de esto. Principio de favorabilidad. Complicadísimo. Y lo otro es cómo se va a conformar. Dice que con consenso, si las organizaciones sindicales entre ellas, si las federaciones sindicales entre ellas yo quiero saber cómo va a ser ese consenso. Cuando tengamos unos trabajadores representados en un sindicato, otros en otro sindicato, ¿y quién va a manejar esa mesa de negociación? ¿Se van a lograr poner de acuerdo? En algún momento hubo un decreto que pidió el Ministerio del Trabajo y se cayó sobre negociación colectiva unificada y no era para rama, sino cuando yo tenía 3 sindicatos de base, bueno, 3 sindicatos, sí, 3 sindicatos de base o uno de industria y uno de base coexistiendo en una empresa, unificación de negociación colectiva, y ese decreto era del doctor Borda, cuando el doctor Borda, Enrique Borda era viceministro, me acuerdo perfectamente. No tuvo éxito esa iniciativa. Eh, el problema es, ¿y quién va a representar? Entonces, porque es que si va a representar el sindicato más poderoso, está en la empresa más poderosa y tiene el número de trabajadores más grande. Entonces, ¿cómo van a ser las empresas pequeñas? Pongo siempre el mismo ejemplo. Si vamos a hablar de la industria de panadería, tenemos a Ramo y a Bimbo. Y bueno, ¿y qué va a hacer la Baguette en Barranquilla? ¿Va a pagar los beneficios a sus trabajadores que le paga Bimbo a sus trabajadores multinacional mexicana? Me pregunto. Porque es que los que van a estar sentados en la mesa seguramente no va a ser el representante del empleador de la baguette en Barranquilla. Ese es el problema. Los empleadores deberán proporcionar información acerca de la situación económica y social a la mesa de negociación. ¿Y eso qué es? Ábrale los libros, muéstrele los contratos, tenga una auditoría y una revisoría fiscal del sindicato. Ese es el planteamiento. Este decreto es complicadísimo, complicadísimo, y tan complicado es
que todo este capítulo que se pretendía lo eliminaron de la reforma laboral antes de que se cayera. Ya en el texto que se cayó ya no estaba esto. Otro decreto, tribunales de arbitramiento obligatorio. Regula en detalle qué pasa cuando no hay acuerdo entre las partes. En la mesa de negociación colectiva lo que viene es un tribunal de arbitramiento. Entonces regulan cómo es el tema de la conformación del tribunal de arbitramiento, pero con unos plazos irrisorios. Por ejemplo, el que convoca el tribunal es el sindicato, después de haber hecho su asamblea y definido que se va por tribunal y no por huelga. O si hizo la votación y no logró la mayoría que necesitaba para la huelga, dependiendo del escenario sindical. ¿Qué pasa? El sindicato designa su árbitro. Le dan un plazo a la empresa para que designe el suyo, mínimo de días. Después los dos árbitros tienen 48 horas, ni siquiera días, 48 horas, como si fuera una tutela. Y hubiera por detrás del tema un perjuicio irremediable que afectara la vida y el desarrollo de los derechos mínimos fundamentales. Plazo de 48 horas para que se pongan de acuerdo los dos árbitros. Imagínate. Y después, si no, entonces el ministerio hace el sorteo. Y el término para una vez posesionados, para la integración es de 5 días. Es decir, un acelerador a los tribunales de arbitramiento. Acelerador, que no sé si le convenga a los sindicatos. Ojo, esto no necesariamente es bueno. Entonces, tenemos estos decretos. Voy a devolverme al que son tercerización, comité de convivencia, fijación de servicios mínimos, negociación colectiva, tribunales de arbitramiento. Y hay dos decretos más que están en la agenda, que es de pactos colectivos y garantías sindicales, pero no están publicados. Si uno va a la reforma laboral que decía de pactos colectivos, inicialmente una prohibición total, después una prohibición en función de si existía una organización sindical en la empresa. Y garantías sindicales es una cantidad de permisos adicionales sindicales, protecciones adicionales sindicales, eh, acceso y espacio de las organizaciones sindicales al interior de las empresas, la posibilidad, por ejemplo, de que las organizaciones sindicales tengan obligatoriamente espacios en las páginas web de las empresas, espacios, por ejemplo, en el reclutamiento de personal, en todo lo que tiene acceso a toda la información financiera. Estas reformas están muy pensadas para que los sindicatos tengan acceso a toda la información de la empresa. Eso también está en garantías sindicales. Y tenían un procedimiento que estaban proponiendo que era peligrosísimo y eso también se cayó antes de que se cayera la reforma. Es decir, eso no estaba en el último texto que se cayó, eh, que tenía que ver con el tema de eh, si había conductas constitutivas de persecución sindical o conductas antisindicales. Y el listado era gigantesco y todo podía ser antisindical. Y activaba un procedimiento sumario donde prácticamente era como una tutela, donde muy poquito ejercicio del derecho de defensa para la definición de la conducta antisindical y la imposición de multas y sanciones al empleador. Entonces, este es el panorama. Lo más importante, como le digo, que se viene es la consulta popular. Pero ya todos los que estuvieron hoy tuvieron la oportunidad de entender de qué se trata y qué es lo que nos va a preguntar nuestro presidente para que nosotros como pueblo nos pronunciemos. Y la pregunta ahí es, ¿qué nos conviene? Si vale la pena pronunciarnos o mejor es no pronunciarse siquiera. Esa es la reflexión que les quiero dejar. Sin embargo, amanecerá y veremos.
nosotros estamos haciéndole el seguimiento desde Garrigues a todos estos proyectos de ley, a todos estos proyectos de decreto, a qué pasa con la consulta. En un próximo comité, pues por supuesto les estaremos contando, pero creo que esto era lo más importante para que ustedes estén pendientes y alertas de qué está pasando. No hay que tomar ningún tipo de decisión frente a esquemas de compensación, contratación, despidos, porque esto está en una etapa absolutamente incipiente, señores. A diferencia de lo que oía y se estilaba en otros ambientes, donde algunos asesores mandaron a despedir gente, a modificar contratos, a eliminar pactos colectivos, la reforma se cayó. Yo les dije la vez pasada a los que llevan tiempo escuchándome en este espacio, que yo veía muy difícil que pasara la reforma. Bueno, me dio la razón el tiempo, pero el tema de jornadas, señores, el tema de jornadas, yo sí lo veo como una realidad. O sea, fíjense que dos de los tres proyectos de ley vuelven el uno a las 7 de la noche, el otro a las 8 de la noche. eh, el tema de la jornada nocturna y el recargo dominical al 100. Difícilmente eso se va a lograr atajar. Eso no quiere decir que vamos a salir a cambiar los turnos, ya, sino que tenemos que estar muy pendientes porque ahora en julio, con la reducción de jornada a 44 horas, se nos sube el costo de nómina de una manera importante si mantenemos los mismos horarios. Entonces, es importante tener mapeado todo esto y tenerlo en cuenta para lo que se viene, para los presupuestos, para todo lo que se viene de cara al segundo semestre. No sé si tengan preguntas y si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat para que me la transmita el equipo de AmCham. En todo caso, les dejo mi correo electrónico, perdón, les dejo mi correo electrónico. ¿Lo están viendo? No, Perdón. ¿Ya dejé de compartir? sí, dejaste de compartir pantalla. Mi correo electrónico es carolina.camacho@garrigues.com. Cualquier duda, inquietud, punto que tengan, aquí estoy Ujú. viendo en el chat. eh, Sí, y- ya lo escribieron en el chat. listo. Nada, lo que necesiten, como siempre, a sus órdenes. Que tengan un excelente resto de día. Cuídense mucho y estaremos consultándolos para ver qué otros temas quieren tratar en los próximos comités. Sí, Hasta luego y buen resto de súper, muchas gracias Carolina. Estaremos pendientes de lo que sucede. Entonces, tú nos estarás también comentando en cuanto tengas información para así convocar inmediatamente y poder ampliar estos temas. Así que muchas gracias a todos por asistir y como siempre, gracias a ti Carolina. nada. Dale. Hasta luego y saludos. Hasta luego.